Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy tiene que ver, o está titulado, la perseverancia. Y muchas veces hemos escuchado que hay que perseverar, que el que persevera alcanza. Y sabemos que es una palabra que nos implica que tenemos que permanecer haciendo algo para obtener un fin específico. En este caso, la perseverancia de la que vamos a estar hablando es esa perseverancia que nos logra alcanzar para bendición, y es la bendición de Dios. Vamos a estar viendo Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 15. Entonces vamos a leer la historia y de ahí vamos a estar desglosando poco a poco en el transcurso de lo que estaremos hablando. Y dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Nuevamente después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. ¿Qué hubiera pasado si las 3 veces que Elías le dijo a Eliseo: permanece aquí, no me acompañes, aquí quédate? Si Eliseo en alguna de esas 3 veces hubiera decidido permanecer en el lugar, no habría recibido el manto y la doble porción de la unción de parte de Dios por medio de su amo Elías. Entonces, de esto se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Y disculpen, voy a estar leyendo porque puse bastantes notas
para tratar de desglosarlo lo mejor posible y para que no se me pase nada. Entonces vemos que Elías es uno de los profetas más grandes que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento. Nadie lo iguala en su estilo, su coraje, el ministerio, la manera en que él vivió, cómo se comportó en el tiempo en el que estaba. Él vivía en un tiempo en el que la idolatría era bastante grande. Cuando estaba el rey Acab y su esposa malvada Jezabel, él traía una indumentaria hecha de pelo de camello, resistente para todos los tiempos. Él se abre en medio de escena ante los profetas de Baal, que eran un chorro los que estaban ahí, clamando para que hubiera un milagro, y solamente el Dios verdadero respondió. Y él acabó con esos sacerdotes revelando quién era el verdadero Dios. Él degolló a esos 400 profetas en el río Kiriet. Fue alimentado por cuervos. Único caso conocido en la Biblia. Realizó milagros portentosos. Oraba para que lloviera, para que dejara de llover. En un hombre que perseveraba en la palabra y que conocía a Dios y que Dios lo respaldaba por ser perseverante. Fue el primer profeta que efectuó una resurrección antes de que viniera Cristo. Y la forma como Elías fue llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia. Ahorita lo estamos leyendo, pero yo creo que no se compara a haber estado en vivo y a todo color. Pues era realmente un milagro, algo jamás visto, algo que rompía los esquemas de la lógica. Y fue arrebatado, dice, fue un gran discípulo. Fue llevado al cielo y fue algo extraordinario. Y luego no solamente tuvo ese privilegio. ¿Qué decían cuando apareció Juan el Bautista? Que el espíritu de Elías estaba sobre él. ¿Qué más pasó? Tuvo el privilegio de estar junto con Moisés en la transfiguración. Y cuando se iba a dar su arrebatamiento, se dedicó a formar a Eliseo, su gran discípulo. De esta manera también Eliseo entra en esta escena. Y él supo que su maestro le sería quitado, pero a pesar de eso, le pidió una bendición mayor de la que ya tenía. Y así debe ser nuestra vida cristiana. Estar en perseverancia, estar clamando, estar buscando a Dios, buscando obtener su gracia y su favor. Pero no para cuestiones materiales, no para cuestiones o de gustos personales, sino para poder caminar en milagros, porque la vida cristiana es un milagro. Vivimos por la fe de que vamos a ser llevados con Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque sin haber visto, nosotros creímos que Él vino, murió por nosotros, pagó por la deuda de nuestros pecados, resucitó, y al ser arrebatado y llevado al cielo dejó a su Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador y que por medio de Él tuviéramos una relación directa con el Padre. La determinación de Eliseo de no dejar ir al profeta hasta recibir la doble porción de su espíritu es de lo que vamos a estar hablando. Pero también me hace recordar qué pasó con Jacob cuando estaba peleando contra el ángel de Dios. Dijo, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Porque le dijo, déjame porque está por amanecer. Y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y Dios está esperando que tú y yo seamos aferrados a estar en su presencia, a buscarlos, a recibir la unción que Él tiene para nosotros. La plática va a estar desglosada en 3 temas principales acerca de la perseverancia que alcanza bendición. El primero de ellos es: la bendición es aquella que enfrenta las pruebas que desaniman. El perseverar para obtener la bendición no es algo sencillo. Y yo recuerdo que algo que mi papá me decía mucho, y creo que es válido para lo que estamos aplicando el día de hoy. Dice, si las cosas fueran sencillas, cualquier persona las haría. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, y lamentablemente hay muchos que le hablan a aquellos que están allá afuera en necesidad y les dicen, no, mira, si tú te conviertes, las cosas van a ser fáciles. No va a ser fácil. El enemigo no se va a quedar contento viendo cómo almas son arrebatadas. Él va a buscar hacer que esa gente caiga, hacer que esa gente decida dejar las cosas por la dificultad que hay en perseverar para alcanzar la bendición. Y dentro de este primer punto, obviamente va a haber pruebas que desaniman, y la primera prueba es la prueba de resistencia. Regresando al versículo 2, versículo 4 del pasaje que leímos al principio,
Dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y él respondió, tan cierto que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Volvieron a lo de Betel, se acercó Eliseo, le volvió a decir lo mismo. Y los profetas decían, ¿sabes que se van a llevar a tu amo? Claro que lo sé, dice, pero no digan nada. Entonces, vemos en este pasaje que se repiten tres cosas, pero desde un principio Dios ahí en Gilgal se pudo haber llevado a Elías, porque él ya estaba determinado a hacerlo. En un lugar ideal, dice aquí en mis notas, dice, fue un lugar ideal porque ahí fue donde Israel se preparó para la conquista de Canaán. Pero Dios tenía un plan para Eliseo. Dios quería someter a prueba a Eliseo para ver qué tan en serio estaba y qué tan preparado había sido por su maestro. Obviamente, esta era una de las pruebas de resistencia, ver esos tres lugares diferentes donde se le ordenó quedarse. Y él sabía, Dios sabía que Eliseo se iba a afligir cuando Elías le dijera que ya no lo siguiera más. O sea, tú estás con alguien al que te está enseñando, que conoces, que es tu maestro. Imagínate que te dice, ¿sabes qué? Ya quédate aquí, yo voy a seguir solo mi camino. Y probablemente Eliseo estaba listo para empezar su ministerio, para empezar a servir. Pero obviamente iba a haber en su corazón cierta aflicción de saber que iba a ser separado de su maestro. Y es donde volvemos a retomar lo que dije ahorita. Dice, vive la expresión, vive Jehová, dicha tres veces, denota una determinación inquebrantable de seguir hasta obtener la bendición mayor preparada para él. Esta expresión, como decía ahorita, me recuerda cuando Jacob dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y en esa pelea el ángel, por intentar soltarlo, le puso una marca, lastimó la coyuntura de su pierna. Y tú y yo, a través de las batallas, vamos a ser probablemente tocados, vamos a ser transformados, vamos a tener a lo mejor una herida de guerra, pero el que persevera logra la victoria. El que persevera, aunque haya sido tocado, va a continuar de victoria en victoria, porque cada guerra siempre va a traer heridas, cada guerra siempre va a traer algo que te va a transformar y que no te va a permitir ser igual que antes. Y esa herida te va a hacer ver a ti que pasaste por un proceso, pero que valió la pena para alcanzar lo que Dios tenía para ti. Y viendo otro ejemplo, ¿qué pasó con Ruth? Ruth era una extranjera, no tenía cabida dentro del pueblo de Dios. Y cuando su suegra le dijo, aquí ya, y ella dijo, no, yo voy contigo. ¿Cuál fue la bendición que ella recibió al haber perseverado, al haber ido con su suegra, el que su pueblo de ella y su Dios se convirtieran en su pueblo y en su Dios? Ella fue elegida como parte de la genealogía para que nuestro Señor Jesucristo naciera, siendo una extranjera. Y tú y yo, siendo extranjeros, no siendo judíos, no siendo del pueblo de Dios, por medio de la resurrección de Jesús fuimos llamados y fuimos adoptados dentro de la familia de Dios. Y nos toca perseverar para que Dios nos utilice para su gloria. Jacob se convirtió en Israel. Ruth fue parte de la genealogía de nuestro Señor. Cuando tú y yo tenemos la vista puesta en el Señor Jesucristo, cuando tú y yo tenemos nuestra vista puesta, nuestra fe en Él, las cosas y las bendiciones van a venir para nuestras vidas. No va a ser fácil, pero tenemos una promesa. Él nunca nos va a dejar. Dice la palabra que tú y yo vamos a ser tentados, pero siempre va a haber una salida. Y Dios está buscando que tú y yo perseveremos para conseguir y conquistar. Existe una promesa. Tú y yo no vamos a vencer a la muerte porque ya la venció Jesucristo. Tú y yo hemos sido llamados a vida eterna por su sacrificio, porque Él ya venció a la muerte. ¿Qué promesa más grande de eternidad con Él? Entonces, lo que pueda pasar en el transcurso de nuestras vidas aquí en esta tierra, con este cuerpo físico, vamos a pasar pruebas difíciles. Algunos van a ser pérdida de algo importante, una enfermedad. Pero aún así, si tu vista está puesta en Dios, nada de eso te va a detener de obtener la bendición que el Señor tiene para ti y para mí. Dentro de ese primer punto, la segunda parte dice la prueba de carácter, y hablando otra vez en el versículo de 3 al 5 de Segunda de Reyes, dice el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu amo?
Y él les dijo: claro que lo sé, pero no digan nada. Y así fue en las 2 o 3 veces. Y algunos creen que Elías se dirigió a estos lugares porque el Señor lo llevó, pero para que los profetas a los que Dios les había revelado que Elías sería tomado fueran parte de esa prueba, para decirle a Eliseo: ¿sabes que tu amo va a ser arrebatado? Y él decía: sí, yo lo sé, Dios me lo reveló, pero guarden silencio. O sea, yo estoy ahorita enfocado, sabiendo que el tiempo es corto antes de que él sea arrebatado, para yo aprender, para yo perseverar, porque yo no me puedo ir de aquí sin recibir la bendición que Dios tiene para mí. Y algunos dicen: qué ambicioso de pedir una doble porción de la unción. Pero ¿sabes qué? O sea, Dios ya lo tenía preparado para él, y Dios le dio esa doble porción porque él no estaba buscando algo para su vanagloria. Él estaba buscando algo para servir a su Señor. Él estaba buscando ser ejemplo en medio de ese tiempo de pecado, en medio de ese tiempo de idolatría, así como su maestro lo había sido. Varias veces: ¿sabes que Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y dice: sí. Y Eliseo les dijo: callen. Los agentes en este tiempo eran hombres de Dios, pero también eran agentes de prueba, y Dios puede utilizar a siervos, a lo mejor sin saberlo, para probarnos, como puede utilizar a aquellos que no le conocen para probarnos. ¿Qué pasó con el tiempo en Egipto? El Señor endureció el corazón del faraón para retener al pueblo, para que pusiera a prueba al pueblo de Dios y para poner a prueba a Moisés. Entonces Dios es soberano y puede endurecer el corazón de alguien para probarnos. Y gracias a Dios que tú y yo hemos sido elegidos como vasos de honra y no de deshonra, porque Él es soberano. Él puede elegir a quien quiera, y Él nos escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y ya tenía un propósito para nosotros. A nosotros nos toca perseverar para alcanzar lo que Él tiene listo. Y siempre va a haber voces pesimistas que nos van a hacer intentar fallar. Y a lo mejor cuando tú te propones buscar esa bendición mayor, vas a escuchar una vez y otra vez a un enemigo muy grande, que a veces es nuestra voz interna, que te dice: no vas a poder. Y no es que seas tú la piedra de tropiezo. El enemigo va a traer pensamientos, el enemigo va a poner situaciones, va a traer cargas, va a traer enfermedades para tratar de distraer nuestra mente y nuestro corazón del propósito original, que es servir, buscar a nuestro Dios. Escucharemos muchas veces: no lo vas a lograr. Pero yo sé, y esto es algo bien grande que me ha pasado a mí, y sé que en esta historia lo hemos visto. Tú tienes que prepararte y estar listo para cuando digas: no te dejaré. Porque cuando tú tomas esa determinación de decir: yo no me voy a apartar, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Si ya tenías pruebas, si ya tenías pensamientos que iban a tratar de desanimarte, créeme que eso se va a incrementar, porque el enemigo no va a estar a gusto hasta que no logre su objetivo. Y tú y yo tenemos que entender que tú y yo ya somos victoriosos porque Él ya venció. Es simplemente recordar esa promesa, que Él ya venció. Prepararnos para decir: no te dejaré, porque viene la prueba mayor. Nuestro carácter va a ser probado cuando tomemos esa determinación, porque a pesar de lo que nos rodee, las situaciones, las vivencias, tu carácter tiene que sobresalir para decir: yo le pertenezco a mi Dios, yo no lo voy a soltar hasta que yo sea bendecido, yo no voy a parar hasta conseguir la bendición que Él tiene para mí, porque tú y yo tenemos un propósito en esta vida. No es nada más estudiar, no es nada más trabajar, no es nada más tener una familia. Tú y yo tenemos un propósito eterno que se tiene que empezar aquí para que haya un efecto allá arriba. Y una de las pruebas, la tercera prueba mencionando del primer punto, es la prueba de la separación. Si nos vamos al versículo 11,
Dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y ahí fue donde ya él recibió el manto. Y aquí es donde en mis notas dice, finalmente Elías fue arrebatado al cielo, como él mismo lo había dicho. Nunca había sucedido algo como esto anteriormente. Eliseo vio que su maestro subió a los cielos en un carro de fuego, y aquella fue una separación de la más espectacular. Cuando tú y yo nos despedimos de algún familiar que va de viaje, pues sí, es un momento emotivo, se sube a su vehículo, al avión, al camión, y nos duele, aunque sabemos que lo vamos a volver a ver, es complicado. Pero en este caso, o sea, era dentro de esta vida, era hasta siempre, ¿verdad? Pero aún así la manera en que fue arrebatado, pues creo que generó todavía un dramatismo, a lo mejor un dolor más profundo. Pero Eliseo aún así no quitó su vista, decir, estoy viendo, el manto está siendo cedido, estoy recibiendo la promesa del doble unción que yo estuve perseverando, aun que mi maestro me decía que aquí me quedara. La separación de algo muy querido puede ser la prueba mayor, y el vacío que ella deja no es tan fácil de ser llenado. A lo mejor nos va a pasar vivir eso. A lo mejor Dios te va a mandar a algún lugar como misionero a servirle, y probablemente no vas a volver a ver a tu familia. Dios te puede llamar a ser mártir y no volver a ver a tu familia. Pero ¿sabes qué? O sea, aunque es difícil la separación, siempre una separación, cuando viene por parte del propósito de Dios, va a traer un fruto mayor. Va a traer un fruto mayor. Tenemos que pensar que Eliseo se enfrentó a esta difícil prueba, y el Señor se lo tuvo que haber dicho, y se lo dijeron los otros profetas, y el mismo Elías se lo ha dicho, voy a ser arrebatado. Oye, tu maestro va a ser arrebatado. Pero este dolor que él sentía, esta preparación que él estaba teniendo de saber que sería arrebatado su maestro, no hizo que cambiara su mirada del objetivo principal. En su corazón, aunque había dolor, había una resolución para adquirir lo mejor en ese momento, y sabía que la doble porción del Espíritu iba a venir sobre él. ¿Qué nos indica esto? Vuelvo a repetirlo. El separarnos de lo que más queremos no siempre es una pérdida. Dios tiene un propósito perfecto para cada cosa. Por el contrario, el dejar aquello que tanto amamos pudiera ser la oportunidad que Dios tiene para darnos una bendición más grande. Y sí, como seres humanos tenemos sentimientos, y vamos a experimentar este sentimiento o el efecto de la pérdida, pero luego veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. El separarnos de lo que amamos traerá una bendición mayor cuando es parte del propósito de Dios para nuestras vidas y para perseverar para alcanzar esa bendición. El punto número 2 de los principales habla de que la perseverancia que nos lleva a la bendición es aquella que prosigue hasta llegar a la otra orilla. Y el primer subpunto es la importancia de la insistencia. O sea, el perseverar no es solamente una palabra que conlleva a lo mejor ser tercos, sino que también lleva a lo que es la insistencia. Entonces en el versículo 6 dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Elías le dijo que se quedara ahí, pero él no estaba satisfecho con lo que él tenía en ese momento. Él tenía unción, él conocía de Dios, él conocía la palabra, él sabía que si él clamaba iban a suceder milagros, que él había sido bien enseñado por su maestro, él sabía que había ya algo en él. Pero él no estaba satisfecho, y tú y yo, día con día, no podemos estar satisfechos con lo que recibimos ayer. Tenemos su palabra, tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo de alabanza personal en nuestra relación con Jesús. No podemos quedarnos con lo que recibimos el día de ayer. Es como el cuerpo natural, no puedes vivir con lo que comiste ayer. Tienes que comer hoy.
No puedes vivir con la leche o con los Gerbers que comías cuando eras un niño, porque ahora ya eres un adulto y necesitas proteína, necesitas vitamina, necesitas algo grande para mantener tu cuerpo andando físicamente fuerte. Así es en nuestra vida espiritual. Necesitamos la palabra, necesitamos escudriñarla, entenderla, buscar su presencia, orar, porque Él es nuestro alimento. Su palabra es nuestro alimento, su presencia es nuestro alimento. Su presencia es esa energía que carga nuestras pilas para poder continuar, porque por nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra carne, no podríamos continuar en este camino difícil que es el seguir a Jesús. Así que tenemos que quedarnos al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro Jesús y caminar con Él. Y a lo mejor Él te va a probar como probaron a Eliseo y te va a decir: permanece aquí, pero no, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Porque sé que he recibido cosas grandes, pero en Dios esto es clave: lo mejor está por venir. Y mañana va a ser mejor que hoy, y pasado va a ser mejor que mañana. Pasado mañana va a ser mejor que mañana, y así continuamente, porque en Dios siempre hay algo nuevo. Su grandeza es tal, su magnificencia es tal, que nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Y yo te aseguro que aún estando enfrente de su presencia allá en el cielo, en cada momento y en cada día que pase, si se le puede llamar día porque en Él no hay tiempo, vamos a conocer algo nuevo de Él, porque Él es extraordinario, es maravilloso. Lo mejor está por venir, y la lucha que vamos a tener para entender esto es de que no debemos de conformarnos. Como te digo, no puedes vivir con lo que comiste ayer, no puedes vivir con la unción que recibiste ayer, no puedes vivir con la plática que tuviste ayer con Jesús, porque es una relación de día con día. Así que si de repente te encuentras caminando a través de una crisis, no te sorprendas que el Señor te ha invitado a caminar hasta la otra orilla para que cruces el río, y una vez estando ahí descubras lo que Dios tiene preparado para ti. Un pasaje que me encanta y que demuestra esta insistencia a la que debemos de tener nosotros es en Marcos capítulo 7, versículos del 26 al 29, y habla la historia de la mujer sirofenicia, que su hija estaba siendo atormentada por un espíritu. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Pero como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. O sea, la insistencia de esta mujer, y entendiendo que ella no tenía nada que ofrecer, que ella no era merecedora de la gracia de nuestro Señor. Ella entendía eso, pero ella insistió, dijo: Señor, aún de las migajas, porque tú eres todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Y esta actitud se repite en varios pasajes. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Ella sabía que simplemente si ella alcanzaba a rozar, iba a pasar su milagro. Y tú y yo tenemos que entender que no somos merecedores de la gracia, que tú y yo no somos merecedores de la vida eterna, porque somos de carne y estamos engendrados en pecado. Pero Él nos redimió por medio de su sangre. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él nos adoptó como sus hijos. No merecíamos ese regalo, no merecíamos que Él dejara su magnificencia y se convirtiera en un ser humano como tú y como yo, y que pasara por todo el sufrimiento para darnos bendición. Pero Él lo hizo de todo corazón, y tú y yo somos súper afortunados de que Él se fijó, puso su mirada en nosotros para traernos esa libertad. El segundo subpunto del segundo punto, valga la redundancia, dice: acompañando al profeta hasta el final. Versículo 8. Dice: junto al río Jordán, en Segunda de Reyes, donde estábamos originalmente, dice:
Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. En este texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, fueron juntos a Jericó y juntos llegaron al Jordán. Y la única manera como logramos las bendiciones, tú y yo, siguiendo ese ejemplo, es caminando de un punto a otro. Dios nos va a llegar a Betel, nos va a llevar a Jericó, nos va a llevar al Jordán, punto por punto, donde tenemos que caminar e ir aprendiendo en estas experiencias para poder conseguir, siendo perseverantes e insistentes, la bendición que Él tiene para nosotros. Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes de que llegara al Jordán. Sin embargo, había una intención bien planificada para que Eliseo creciera en estas 3 etapas o en estos 3 lugares. ¿Y qué importancia tiene para ti y para mí el caminar e ir de lugar en lugar que Dios tiene preparado para nosotros? Es para que nos muestre lo que Él tiene para nosotros, para que vayamos aprendiendo poco a poco, para que vayamos entendiendo el propósito que Él tiene para nosotros. No digo que no puede suceder que Dios te dé una revelación en grande de lo que tiene para tu vida, pero la manera en que tú y yo fuimos creados es paso a paso para ir aprendiendo, para ir desarrollando, porque a Dios le interesa que nuestra vista esté viéndolo a su rostro y no a sus manos, no lo que Él puede hacer, sino viéndolo a Él, confiando en que Él es el que hace las cosas. ¿Qué pasó cuando Pedro salió caminando y que se empezó a hundir? Él empezó a voltear su mirada y empezó a ver que había tempestad alrededor y dijo: ¿por qué te apartaste tu mirada de mí? Él está esperando que estemos viéndolo a Él para ir aprendiendo y confiando que por nuestras fuerzas tú y yo no podemos hacer nada. Por nuestras capacidades intelectuales, físicas, tú y yo no podemos lograr nada. El único que puede hacer las cosas es Jesús. Y nuestra mirada, y nuestro enfoque, nuestra fe, nuestro corazón tiene que estar volteándolo a ver a Él. Él es el pan de vida. Él es el que derriba los muros. Él es el que abre caminos donde no los hay. Él es el que, si hay un camino que no ha sido fabricado, Él nos carga y nos lleva. Él es el que abre el camino, es el que quita las espinas, es el que quita los muros para que tú y yo podamos cumplir. Pero digo, siempre y cuando nuestro corazón, nuestra mirada esté enfocada en entender que Él es el que hace las cosas. Y Él nos permite perseverar e insistir para que Él traiga bendición sobre nuestras vidas. Si vamos en compañía caminando con nuestro Señor Jesús, así como Eliseo iba con su maestro, veremos la victoria. Yo no sé si la enfermedad que tú puedas tener te será quitada, pero al final de cuentas esa enfermedad te tiene a lo mejor limitado en esta vida carnal, pero en la eternidad eso no va a existir. Y Dios la puso por un propósito. El tercer punto del segundo punto habla en este mismo versículo 8 que ya leímos, cuando cruzan el Jordán. Dice: ¿por qué Elías quiso llegar hasta el Jordán para ser traspuesto? El Jordán estaba lleno de una rica historia, fue la única extensión grande de toda Palestina. Cuando el arca del pacto se poseyó sobre él cargándola por los sacerdotes, sus aguas se detuvieron e Israel pasó en seco para tomar la tierra prometida. Dice: y Elías, antes de ser arrebatado, lo abrió también con su manto. Todo esto comprueba que el poder de Dios es único, que Él puede abrir camino donde parece estar cerrado, y que una vez que Él abre el Jordán de nuestros impedimentos, tenemos el camino abierto para las bendiciones que nos aguardan. Dios tiene grandes bendiciones para ti, y ese muro que tú estás viendo, ese problema o ese impedimento que tú estás viendo es pasajero si tú insistes, si tú perseveras en la búsqueda de lo que Él tiene para ti, y ese camino te será abierto. A lo mejor hay intenciones en tu corazón que tú quieras hacer, y si no se abren es porque Dios no está permitiendo que se abran para tu protección. El creyente, pues aquí en mis notas, no debe quedarse toda la vida en el mismo sitio. Debe tomar el riesgo de atravesar lo que le parece imposible
no te quedes estancado. Haz lo que tengas que hacer. Desespérate. Insiste para alcanzar lo que Dios tiene para ti. No te conviertas en cómodo. No te quedes sentado cómodo porque estás recibiendo, porque puedes alabar, porque puedes cantar. Siempre hay algo más en el Señor. No seamos como el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lugar extenso, gigante, donde el agua que viene corriendo hacia él, la agua corriente que viene antes de llegar al Mar Muerto es agua viva, donde hay vida, pero en el momento en que esa agua corriente con vida llega y se estanca en el Mar Muerto, automáticamente se pierde y ya no hay manera de regresarlo atrás. Caminemos hacia la bendición que Dios tiene para nosotros. Él tiene el agua viva. Él es el agua viva. No permitas que tu comodidad te haga perder el propósito y la bendición que Dios tiene para ti. El tercer punto principal dice: la perseverancia que alcanza o nos lleva a la bendición es aquella que alcanza la doble porción. Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble. En el versículo 9 dice: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y muchas de las veces nuestras oraciones se reducen a lo mismo, todos los días lo mismo y pedimos lo mismo y no son cosas extraordinarias. Muchas veces, y esto es algo es parte de la perseverancia, sí hay que perseverar, hay que ser insistentes, pero también hay que ser osados. La osadía, aquí está mi nota, dice: la osadía de pedir al Señor cosas extraordinarias, obviamente que tengan que ver con su voluntad, te hará traer un crecimiento. No pedir cosas para ti. Dice: no siempre aceptamos la propuesta de Jesús cuando dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Eliseo sabía lo que quería. Él era un hombre con una gran visión y no iba a llegar hasta ese momento para conformarse con lo que siempre tuvo. Elías le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y como te decía anteriormente, Eliseo era un hombre que caminaba en rectitud, un hombre que conocía a Dios, un hombre que sabía que podía operar en milagros. Pero cuando llegó esa propuesta, él no se puede decir que fue avaro, sino más bien él tenía la expectativa de que sabía que había algo más, y no porque iba a generar un beneficio para su vida, sino que él estaba dispuesto a seguir el ejemplo de su maestro Elías para obrar conforme a lo que Dios tenía en ese tiempo de necesidad. ¿Quién ha sido el hombre más rico en toda la existencia? Salomón. ¿Él acaso pidió riquezas cuando Dios le dijo que quería? ¿Verdad que no? Él pidió que sabiduría, y todas las riquezas, todo lo demás que él recibió fue añadido, porque él estaba pidiendo algo no para él. O sea: Señor, tengo temor, dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Y a Dios le agrada eso. Dios está esperando que tú y yo tengamos ese tipo de corazón, decir: Dios, sé que es difícil, sé que tengo necesidad, pero sabes que mi mirada está en ti. Yo quiero servirte a ti, yo quiero perseverar para recibir tu bendición, para usarla para glorificar tu nombre. Y sabes que ese trabajo que a lo mejor necesitas, esa casa, ese dinero para comprar comida que tú necesitas, Dios lo va a traer. Dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Las cosas grandes que debemos de pedir al Señor no deben de ser para gastar en nuestros deleites. Pide sabiduría y el Señor se encargará de hacer lo demás. El segundo punto de este tercero dice: hay que esperar por el manto de Elías. En el versículo 12, Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista, y rasgó su ropa en señal de angustia. Mientras Eliseo se está acercando a ese tiempo de angustia de saber de la separación de su maestro, está pensando en qué es lo que tiene que hacer.
¿qué es lo que debería de pedir o qué debería de quedarse? Y dijo, él vio como Elías con su manto doblado, al golpear las aguas, el río se abrió y ellos pudieron pasar en seco. En ese manto, yo lo puedo identificar como la Biblia viejita que tenemos todos guardada ahí en casa, que está rayoneada, que a lo mejor está ya de otro color, que a lo mejor huele un poquito raro por el papel viejo que está con las pastas mal. Pero esa Biblia, así como está en esa condición, sigue teniendo la palabra fresca de Dios. Esa palabra que tiene poder. Y aquí lo que puse en mis notas dice, sería como esa Biblia vieja que tienes guardada en tu casa, que por tanto uso está maltratada, pero mantiene la palabra fresca porque contiene el mensaje de Dios. El manto de Elías representa esa autoridad, la autoridad de la palabra. Tú y yo tenemos lo que necesitamos para seguir adelante. Tenemos la palabra de Dios y debemos de escudriñarla, debemos de alimentarnos de ella y debemos de pasar tiempo. Y ese es el manto que Dios tiene para ti, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, sabes de lo que Él es capaz. Porque el Señor está sujeto a su palabra. Lo que Él escribió es lo que Él es la autoridad que Él tiene y es lo que nos dejó para poder conocerlo. El poder que existe en la palabra no lo desarrollamos nosotros, es su palabra, es su presencia. Y quiero que sepas, y eso es algo que no importa cuántas veces leas un capítulo, leas un versículo, Dios siempre te va a enseñar algo nuevo. Y yo te puedo decir esto, que la palabra es un tesoro invaluable. Que cada vez que tú revisas ese cofre, ese tesoro que es su palabra, vas a encontrar promesas que todavía no has recibido. Porque su palabra tiene muchas promesas. Y vamos a ir descubriendo esas bendiciones. Son promesas que han permanecido, algunas de ellas intactas, porque todavía no las hemos descubierto ni las hemos pedido. Siempre la palabra de Dios es un tesoro escondido que aún no hemos tocado. ¿Por qué? Porque es tan grande el tesoro que nuestro cuerpo físico y nuestra mente física todavía no lo alcanza a comprender. El tercer punto del tercer punto, valga la redundancia nuevamente, dice: hay que preguntar por el Dios de Elías. En 2 de Reyes 2, capítulo, versículo 14, dice: golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Después de que Elías fue arrebatado, Eliseo quiso asegurarse de que contaría con el Dios que sostuvo a su maestro. Y de ahí fue donde preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? Y yo te pregunto a ti, ¿quién era el Dios de Elías? El Dios de Elías es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios que hace que llueva, que puede traer sequías, es el Dios que provee de aceite y harina en la casa de aquella viuda que estaba en necesidad. Es el Dios que puede resucitar al hijo de esa misma viuda. Es el único Dios que respondió cuando los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día sin respuesta alguna, porque Él es el único. Es el Dios que tiene poder sobre la muerte, porque Él vino en forma de un ser humano y venció a la muerte para que tú y yo fuéramos llevados a vida eterna. Es el Dios que pudo arrebatar en vivo a su profeta en un arrebatamiento anticipado. Eliseo, al ver todo lo que su maestro tenía y todas las experiencias que vivieran, obviamente iba a querer de ese Dios de Elías. Tú y yo tenemos todavía una historia mucho más grande, porque tenemos todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, y conocemos todas las historias de ahí. Yo quiero a ese Dios en mi vida, aquel que el Señor Jesucristo me vino y me reflejó y me llena, y que el Espíritu Santo me hace tener yo quiero conocerlo a diario, porque yo quiero cumplir el propósito de Él. Yo quiero conocer a ese Dios que aún opera milagros, porque su Espíritu aquí está y es el Dios igual de ayer, hoy y de por los siglos. Él no ha cambiado.
El problema es que muchos hemos cambiado y hemos dejado de creer que ese Dios sigue siendo milagros, porque para Él no hay imposible. Él es el Dios no poderoso, sino todopoderoso. ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Yo no quiero conocer otro Dios más que el verdadero Dios, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el que nuestro Señor Jesús, como su Hijo y siendo Dios, nos ha mostrado. Él es extraordinario. Nadie ni nada podrá superarlo, porque Él es y va a ser siempre. ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Para nosotros tan pequeños todo puede parecer imposible, pero para Él no existe lo imposible, porque solo basta que Él lo diga y será hecho. Y para concluir, hay una perseverancia que logra la bendición, pero es la que inevitablemente pasa por el crisol de la prueba. Si no sabes lo que es un crisol, es una especie de contenedor donde se ponen los metales para meterlos al fuego y quitar las impurezas. Dios nos va a pasar por fuego para quitar impurezas. Dios nos va a pasar por las pruebas para quitar esas impurezas, para purificarnos y llevarnos a cumplir lo que Él tiene para nosotros. Y Él, al pasarnos por esa prueba, demanda una persistencia que no se aparta de lo que desea hasta obtener la bendición. Y te pregunto, ¿sabías que Eliseo todavía hizo más milagros que los que había hecho Elías? Y no que los hiciera literalmente él, pero la doble porción, el perseverar, trajo esa bendición para que Dios se glorificara a través de su vida. Y me encanta esto, dice, el nombre Eliseo significa Jehová es mi salvación. Y así fue la vida del profeta, dice, todo un milagro de salvación para otros, tanto que aún en su muerte siguió salvando vidas. Y me gustaría terminar con este versículo. No sé si por ahí lo pusiste, dale el que sigue. Sí, Segunda de Reyes, versículo capítulo 13, donde dice en el 20, después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie, aún muerto. Y no es porque Eliseo tuviera ese poder, sino porque era Dios. Dios conservaba aún dentro de ese cuerpo que ya había muerto ese poder que había recibido por esa perseverancia. Y te dejo con esta pregunta: cuando insistimos en buscar la bendición mayor, toda nuestra vida debe ser un milagro. ¿Es así tu vida? Yo quiero que esa sea mi vida. Y no sé cuánto tiempo me quede, pero lo que me resta, yo quiero que esa sea mi vida, que mi vida sea un milagro, que la enfermedad que yo tengo no importe, porque mi mirada está puesta en Dios, y si es que la tenga porque hay un propósito, que así sea, pero yo quiero que mi vida sea un milagro por conocer a mi Dios y perseverar hasta conseguir esa bendición con esa doble porción.